¿Qué tal, amigos? Pues muy buenos días, buenas tardes, lo que les corresponda a cada uno. Pues empezamos el año, estamos empezando con el primer Cinecropsias del año. Y pues ya saben, estamos hablando ahorita de la película más importante en cartelera en estos momentos. Ha sido pues una muy grata sorpresa y bueno, pues es curioso porque el año pasado Suspiria tuvo un caso similar, era una película del año anterior que estrenaron apenas el siguiente año. Entonces en este caso pues probablemente si nos hubiera tocado verla el año anterior pues hubiera sido de las más comentadas. Estamos hablando de The Lighthouse, ¿no? El mismo director de La Bruja. Y bueno, pues aquí tenemos como una serie de teorías, de opiniones, ¿no? Que queremos compartir con ustedes. Bueno, antes que nada, como ya dijo Sergio, bienvenidos a este 2020. Agradecemos nuevamente, como siempre, a Jorge Grajales y a José Luis Ortega Torres, a grandes amigos, y por continuar en este proyecto, en esta aventura que se llama Cinecropsias, ¿no? Uh-huh. Como ya bien lo dijo Sergio, pues bueno, arrancamos el año con el estreno de El Faro, de Lighthouse, este filme muy esperado por quienes nos gusta todo el cine, pero sobre todo el cine peculiar, el cine de género. Y bueno, antes que nada yo quisiera que me dieran su opinión de La Bruja. ¿Qué opinión les merece La Bruja? Ok, Jorge. ¿Yo por qué? Por favor. Bueno, así sí. Como dale sí se puede. A mí me parece que es una gran película. Una de estas cintas de horror que sí marcan un antes y un después. Yo creo que cuando se estrenó era muy difícil el ponerla como en un cierto contexto. Es lo que nos pasa con todas las películas que son muy recientes, ¿no? Tiene que pasar con un cierto tiempo, algunos años, como para echar la mirada atrás y ver si realmente era como tan importante o era tan revolucionaria en diferentes aspectos, películas que siempre se les nombra así. Y me parece que La Bruja, ya con los años que han pasado, todavía no son muchos, pero me parece que sí los necesarios como para poder ya echar esa vista hacia atrás y ver que es una de estas películas que vino a ser un estándar de lo que es esta compañía A24, A24, de lo que a mi parecer es mucho de este horror del 2010, de este horror que muchos, quizá de ustedes que nos están viendo, perdón por la palabra, pero millennials, o sea, nacidos ya quizá a fines de los 90, en estos 2000, y que define una manera diferente de hacer el cine de horror a como estamos acostumbrados, uno ya bastante viejito, del siglo pasado. Y que muchas veces, pues a nosotros que hemos visto y hemos crecido con esas películas del siglo pasado, no nos terminaban de convencer este tipo de películas, ¿no? It Follows, todas estas que han salido en las listas. Pero me parece que La Bruja sí logra algo que muchas de estas otras que empiezan a nombrarse no logró, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? De cómo se va metiendo poco a poco dentro de el espectador, todo este ambiente terrorífico. Aparte de que es una película que se toma muy en serio. Uh-huh. Y que la resolución sí es bastante efectiva. Sí te deja como muy helado, muy espeluznado después de haberla visto. Pues sí, creo que para redondear y sumarme, por supuesto, a las opiniones de Jorge, no podría ser de otra manera. Creo que las voces en contra de una película tan redonda como La Bruja existen, pero creo que son estas voces que buscan un poco el reflector sobre de sí, tirando por allí verdades de perogrullo que realmente no tienen un peso específico, ¿no? La película en sí misma es una obra redonda, lo digo. Creo que es la primer gran película de terror del nuevo siglo, ¿no? Y ya estamos hablando que llevamos 2 décadas de este nuevo siglo, ¿no? Pero es una película innovadora, es una película que descubre una nueva manera
de hacer cine de terror en este siglo, que particularmente en esta película, y ahorita lo veremos con Lighthouse, no es nueva. No es nueva. Hoy por hoy, la ruptura está en voltear hacia los clásicos, ¿no? Y Robert Eggers lo hace desde su ópera prima de una manera contenida, que sin llegar al exabrupto, permite que el público, como bien lo menciona Jorge, vaya penetrando en una atmósfera. Estamos ante un cine de terror que no es de chapuza, que no es de explosión gore, que no es de risotada, sino que es de atmósfera. Y la trabaja de una manera particularmente limpia, pulcra, metódica, con una paleta de color extraordinaria, con un naturalismo que te permite sufrir más este embate de lo siniestro en un contexto que parecería o tendría que ser el más aletargado, ¿no? Esta comunidad donde se sucede la película en el siglo XVI, estos pilgrims del Nuevo Mundo, donde no pasa nada, y ese universo detenido de repente va caminando, pero hacia la inversa, hacia lo siniestro. Y creo que esa manera de entregarnos un terror clásico, pero llevado a estos nuevos lenguajes cinematográficos, es lo que permite que una película como La Bruja, para mí, sea la primer gran película de terror del nuevo siglo. Es muy interesante todos los comentarios que provoca La Bruja, ¿no? Porque sí han sido comentarios encontrados. Hace unos días, por ahí en alguna publicación, creo que de Jorge incluso, nos acusaban de tener siempre como que la misma opinión, y creo que incluso ahorita se va a demostrar que no tenemos la misma opinión, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, en mi caso, las opiniones de ustedes tres son opiniones que respeto mucho y con las que en muchas ocasiones coincido y me interesa saber, pero también hay ocasiones en las que no coincidimos, ¿no? Y eso también es lo valioso de toda esta discusión, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita a ver qué comenta Sergio, pero en mi caso también, a mí La Bruja me parece que es una película que marca un antes y un después, ¿no? A mi juicio, a mi gusto, yo cuando vi esta película en el cine, sí fue como si hubiera visto algo que nunca había visto en el cine, ¿no? Porque me parece que Robert Eggers hizo esta película como si no existiera 100 años de historia cinematográfica. O sea, presentó una manera totalmente fresca de filmar una película sobre brujería y la manera en la cual abordar la intensidad de la situación y sobre todo lo extraordinario de la situación, aun cuando también es una película en la que Robert Eggers evalúa, por supuesto, pues cómo en muchas ocasiones todos los prejuicios y todo el desconocimiento y la ignorancia de un contexto histórico y de su sociedad provocan situaciones supuestamente extraordinarias, ¿no? Pero la manera en que filmó Robert Eggers, a pesar de que uno, por supuesto, que ha visto cine puede recordar Haxan, puede recordar incluso Los Demonios, por mencionar dos películas, a mi parecer, Robert Eggers siguió filmando esta película como si no tuviera ninguna referencia a él de este cine, ¿no? Y eso me parece que es notable cuando te enteras, por ejemplo, que efectivamente a Eggers no le gustan o no es seguidor precisamente del cine de horror, ¿no? Exacto. Sino que más bien es un estudioso del cine en general, ¿no? Y por supuesto le gustan los clásicos, algo que también se podrá ver, que pudimos ver muy bien en El Faro, ¿no? Donde están presentes muchos directores clásicos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería opinar. Sí, bueno, yo creo que es como de las películas que más hemos hablado en estos 2 años del podcast. Y pues sí, efectivamente genera una serie de opiniones. Aquí hay que aclarar, bueno, pues que tal cosa como una verdad absoluta aplicada sobre todo a un objeto de arte, pues no hay tal, solo hay interpretaciones. Y bueno, en mi caso, pues como ya hemos comentado seguido esta película, más bien me gustaría comentar qué cambió en cuanto a mi perspectiva al ver The Lighthouse, ¿no? Realmente lo que más destaco es su erudición
O sea, efectivamente una de las grandes fuerzas de las dos películas es la gran erudición que está demostrando este director. Y además que no tiene el temor, digamos, o no tiene el reparo de hacerse a un lado para que el objeto como tal hable. O sea, como bien comentó José Luis, estamos en una época en la cual pues, son escaparates, ¿no? O sea, hay mucha gente que opinó negativamente con el simple hecho de llamar la atención, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo. Pero también estoy de acuerdo con Jorge que fue una ruptura muy arriesgada, pero que lo que realmente lo salvó fue el conocimiento de una tradición fílmica que sobre todo venía de películas que no eran exactamente de horror. En el caso de The Lighthouse, que ya lo hablaremos más adelante, pues estas raíces son mucho más concentradas, pero pues ya lo comentaremos más adelante. En general, mi opinión sigue siendo la misma, no me terminó de encantar, o sea, no me causó, en el caso de La Bruja no sigo teniendo como una perspectiva un poquito alejada, me parece que está más sobrecargada el drama y sobre todo la cuestión religiosa sigue siendo, en fin, ya lo hemos comentado muchas veces, pero realmente es un director que estamos esperando su siguiente película porque realmente está demostrando un nivel de madurez, que para su edad realmente es pues francamente insólito. Pero esto lo único que quiere decir es que estamos en una época en la cual la información está mucho más a la mano y hay gente que afortunadamente sí lo está tomando, o sea, no lo está vilipendiando, ni mucho menos, que es otra de las líneas que hemos visto últimamente en directores de cine. Esta clásica actitud de, pues no quiero ver nada porque no quiero que nada me influya. No, hay que dejarse influir, ¿no? Y hay que saber a qué dejarse influir. Y realmente la tradición, tanto literaria como incluso en este caso pictórica sobre todo, pues ahí está y es increíble, realmente es extraordinario, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos más adelante. Bueno, yo simplemente quería agregar que el fenómeno de La Bruja también tiene que ver mucho con la actitud que las nuevas generaciones tienen para con el cine de horror. Y la concepción que estas nuevas generaciones tienen y han desarrollado acerca de lo que tienen que esperar de una película de horror, ya desde el título mismo. Y entonces, como bien mencionas, La Bruja es una película que se decanta más hacia el drama. Es un drama que termina con tintes horroríficos, pero eso es lo que lo hace precisamente más horrorífico. Y la gente está acostumbrada a ver películas de horror para asustarse de una manera más fácil. Burda. Sí, claro. Sí, no es de estas de asústame Panteón, ¿no? De escape. Pues del Conjuro y similares. Y miren que a mí el Conjuro sí me gustó la primera. Creo que es muy cumplidora en ese sentido. Pero me parece que también mucho del público del cine de horror es muy complaciente. Y quiere estas películas muy facilonas y no quiere invertir en lo que es la narrativa y la atmósfera, y eso ya se les hace muy pesado, porque dicen, yo quiero ver una película de horror, no vine a ver un melodrama, no vine a ver un drama. Sobre todo una inversión emocional, me parece. Totalmente. Entonces, estas películas de esta nueva generación, que están marcadas por esto, aparte por cineastas que deslumbran con su primera película, estas películas como La Bruja, como It Follows, como The Babadook, y que esperamos más de estos directores en su segunda película, y que la verdad siguiendo esta, Hereditary, y que viendo las segundas películas de estos directores, por lo menos en mi muy particular caso, me han decepcionado totalmente. Terriblemente. Lo cual hace que consideres en una manera completamente distinta a esa ópera prima, aunque le arroja una luz diferente cuando te das cuenta qué es lo que les preocupa como cineastas de estos temas recurrentes, y que por lo menos para mí en muchos casos sí ves que eran espejitos o que eran unos charlatanazos, ¿no? Como en el caso de Ari Aster. Habrá que esperar su tercera película, incluso el director que se me va el nombre, porque la verdad ya no me interesó mucho. It Follows no me gustó mucho, y su segunda película la odié más todavía. Jordan Peele. Me pareció como una... Under the Silver Lake. Under the Silver Lake.
perdón. El director, ¿se acuerda? No, It Follows. No. Mitchell. Ajá. David Mitchell. Ajá. Sí. Sí. No, la verdad que no lo registré porque sí lo vi, la verdad. Y eso me pareció hasta una copia no oficial de Like a Velvet Love Cast in Iron, esta novela de Dan Clowes, una novela gráfica, la de Under the Silver Lake. En fin, entonces el hecho de que La Bruja venga como dentro de este trenecito también, porque son películas que en festivales de cine y en festivales de cine fantástico han recibido muchas loas. Total, Entonces la expectativa es muy alta. Y cuando por fin llega el público se decepciona por completo porque se hace una idea completamente diferente por estas críticas, por este hype que se le empieza a hacer. Esta otra película, la de Row, por ejemplo, también le sucedió lo mismo. Porque dice, no, la gente se desmayó, vomitó. Y en festivales como Sitges, dice, ¿en serio en un festival de cine de horror donde han visto cosas más truculentas? Entonces esto le da una expectativa muy alta a las películas que cuando llegan no las cumplen. Y me parece que para mucho gente del público, La Bruja está dentro de esto porque esperaban más de, ay, asusta el panteón o algo que no, es bien aburrida, ay, en fin, ¿no? Pero fíjate, ahí es donde juega la payola festivalera. Claro. Porque los festivales son una gran hoguera de vanidades. O sea, uno como público, y bueno, creo que todos nosotros hemos pasado por festivales como invitados, como jurados, como asesores de programación, como lo que sea, Público, como todo. público, siempre estamos metidos en festivales, y por lo mismo sabemos que los festivales sí, en efecto, presentan un buen abanico, un crisol de posibilidades que de otra manera no podrías acceder a ver esas películas. Sin embargo, cuando viene este punto de la premiación, ahí es cuando surgen otro tipo de intereses, de politizaciones, de sesgos, de conveniencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los críticos mismos son los que empiezan. Los críticos mismos son los que primero permiten que suceda, ¿no? Es muy complejo, es eso demasiado realmente Porque es antes un de que fenómeno se entreguen complejo. incluso premios y todo, o sea, todas estas películas crearon ese hype en festivales por la crítica. A partir de la crítica, y eso es bien extraño. Ahora, siguiendo con esto, a mí me parece maravilloso este 2019, más bien el pasado 2019, que ya estamos en el 2020. Van a decir que es Que esto logrado sí, en el 2019. que logramos en noviembre. Sí. Como los sitios que sacan lo mejor del año en noviembre, Exacto. en octubre. Ay, por Dios. No, estamos grabando esto el día 5 de enero, previo a la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Iba a decir Sí los es. Reyes Magos, pero 4 previo de a la enero. tercera. Es 4 de enero. 4 de enero. Es 4 de enero. nuclear. Es nuclear. Nuclear. Entonces, ¿Qué pasó? volviendo al tema, me pareció muy interesante que en el 2019 pudimos ver, en pantalla grande además, las segundas películas de todos estos directores. Tuvimos Get Out y ahora tuvimos Us. Tuvimos It Follows y ahora tuvimos Under the Silver Lake. ¿No? Hablando de estos mismos directores. Faltó la de la Tuvimos directora de Hereditary, Babadook. que no ha llegado. También, No llegó al cine. Tuvimos Hereditary y pudimos ver esa mugre absoluta que se llama Midsommar. Y tuvimos La Bruja y ahora pudimos ver en pantalla grande también The Lighthouse, ¿no? Que ahorita Primero de enero. que ya veremos, ¿no? Entonces, me parece extraordinario porque nos permite, que siempre es odioso, pero es muy útil, establecer algunos comparativos. Primero, yo creo que todos estos directores cayeron, salvo, ahorita ya hablaremos un poco más del caso específico, cayeron en esa soberbia de sentirse autores con una ópera prima, con un primer filme largometraje, porque la crítica, como bien dices, los Muy celebrado. Pero ellos los también, celebra, los inflan. Evidentemente son como Giovanni Dos Santos, que después del Sub-17 que dijeron que era la maravilla, se la creyó y ve dónde terminó el pobre. O como globos de canto. Son globos de se inflan y Cantoria. luego caen incendiados. Caen incendiados y lo pudimos ver repetitivamente con Under the Silver Lake, con Us y con Midsommar. Y que también, ¿qué sucede? Que Pero fueron muy alabadas. Estás ya independientemente casi no por la de que hayan crítica, sido- independientemente de que hayan sido, por el público no tanto, sí, ¿eh? claro. No, por el público fíjate no que, tanto. bueno, yo creo Por el público que, no que tanto. Midsommar, que Oz, o sea, un público en general, Y no tanto. El público realmente no las favoreció tanto y la taquilla no miente. Porque ahí es donde se mide.
Exacto. Independientemente del blog, del chistorete en Twitter o de lo que sea, la taquilla. Bueno, no miente. sus primeras películas No, tampoco y fueron les fue- así les los fue- grandes éxitos de taquilla. Son a final de les fue cuentas mal. películas de nicho. No, pero, Sí, pero fue ese cuando- nicho. No, con- pero con cuando Hereditary, tienes este punto, pero con Hereditary las defensas eran viscerales. Ajá. O sea, si tú no podías decir en ningún lado, en las redes, no podías decir, bueno, a mí no me encantó Hereditary. Te venían encima Ajá. 20, 30 personas. Pues o es sea, que sí, pero yo ¿sabes hubiera qué? sumado con ellas. hay un punto también que también responde, y perdón que lo siga diciendo, responde también a las cuestiones comerciales. Claro. Cuando tienes una primer película que igual no le fue muy bien en taquilla, porque era desconocida, digo, eso a lo que se enfrenta cualquier ópera prima, Claro. o un cineasta debutante sin nombre, se enfrenta al riesgo de no tener un éxito en taquilla, Ujú. y puede responder bien la crítica, puede responder medianamente bien el público. Con su segunda película, obviamente, impulsas, y más un estudio tramposo como es A24, Claro. impulsas a que la segunda película sí sea un taquillazo. Con el simple Bueno, Marvel pero del taquillazo director entre comillas. Digo, no del aspiran a director hacer de- películas de Marvel Studios. No, por supuesto, O sea, no, ya no, si no, reúnen o sea, porque así no. tus 20 millones de dólares. Pero ya es un éxito. no puedes compararlas así porque una película de Marvel cuesta $250 millones. O sea, en ese sentido, una película de A24, digo, 250 millones es lo que cuesta todo el paquete de A24. Sí, o sea, por tampoco supuesto. se Por eso puede medir todas con eso, estas ¿no? han resultado todas las películas que ha hecho A24, a excepción de esta que ni siquiera llegó aquí a México, una película con Kristen Dunst, Ujú. donde comía hongos y se ponía muy mal, al Ujú. igual que el público, nos Como en la ponemos vida muy real. mal, que era pésima, pero esa que ni me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas tú. No, no me acuerdo. Bueno, esa ha sido la que peor le ha redituado, Ujú. pero todas han recuperado. O sea, no Recuperan. han sido fracasos, pues. Recuperan. Pero también tiene que ver con un vacío en todo lo demás, ¿no? O sea, quieren que cada película sea el filme más importante de la década, o sea, quieren que sea la película Eso es lo más- que voy. Sí. Se intentan ser autores Con una consagrados sola con una sola película, película. sí, claro. Eso Y también la es- premura de hacer la segunda película rápido. Así Y es. entregar una segunda película rápido, que Furioso. respete, rápido y furioso, Furioso. rápido y engreído. Que dure 4 horas. Que dure además, 4 sí, horas, claro. como Midsommar Uncut, Ujú. Director's Cut, perdón. Y que además respete este canon de soy autor y no me voy a bajar a hacer una película comercial porque tengo que seguir siendo ese autor que la crítica, el público, el estudio me dijeron que soy. Ujú. Y entonces ahí es donde se vienen los descalabros. Pero sobre todo la mercadotecnia. O sea, yo lo Ajá. comenté en el video pasado. A mí se me hace una década donde triunfó la mercadotecnia Ujú. sobre el arte en muchos casos, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando de un cine excepcional. No deja de ser un cine excepcional porque el grueso del cine de horror en estos momentos es deplorable. O sea, no hay más, ¿no? Pues mira, el gran blockbuster del año, que era Ujú. It 2, es una auténtica basura. Es una basura. Y era el blockbuster del terror 2019. Ahorita creo Ujú. que como en muchas ocasiones, en muchas épocas, finalmente lo que viene dando la línea es la publicidad, ¿no? Ujú. Y la publicidad siempre te va a decir que la segunda película de un debut grandioso es igual, es al mismo nivel. Entonces, Ujú. bueno, ahí ya depende de cada quien si se lo cree o no, o si efectivamente se encuentra entre una gran película o no. Pero me parece muy interesante ver que todas estas películas de las que estamos hablando son películas de horror que, digamos, se quedan un poco contenidas, ¿no? Ujú. Es como que la contrarrespuesta a todo el cine de grandes presupuestos, que ahorita, ¿cuál es el cine el cine más taquillero? Es el de Marvel, el cine de ciencia ficción que cuesta de 200 millones para arriba, ¿no? Es más o menos lo mismo que está sucediendo, más o menos, en los años 70 con la gran generación de cineastas que era John Carpenter, George Romero, David Ya viene la Cronenberg. basura a llevarse esas películas. Perdón, viene la basura. A esconderse, que viene la basura. Yo lo digo por esas películas. Caray. Y ahorita está surgiendo una nueva generación que también está intentando hacer un nuevo estilo fílmico de bajo presupuesto. Habrá que esperar, creo yo, un poco más de tiempo para ver si es tan efectivo como el de esos maestros que ahorita desafortunadamente ya están entrando en el ocaso de su vida, ¿no? Claro. Pero me parece interesante que el cine de horror, que en mayor medida casi siempre ha sido tan truculento, lleno de secuencias o de escenas muy muy gráficas, inolvidables, ahorita se está haciendo un cine de horror que parece ir en contra de ese camino, ¿no? Un cine de horror más contenido. Y bueno, ahorita estamos viendo, o vamos a ver, si va a ser efectivo esa propuesta nueva o si no va a ser efectiva. Entrando ya a discusión,
llega El Faro, la segunda película de Robert Eggers, una película también un poco inesperada porque se anunció mucho después de La Bruja de que su siguiente filme iba a ser una nueva adaptación de Nosferatu, ¿no? Incluso sí estuvo adelantado el proyecto, era ya casi un hecho que lo iba a hacer y de repente ya se anuncia que está dirigiendo esta película, que él de hecho dice que él siguió escribiendo con su hermano esta película del Faro mientras sabían si se hacía o no otra película, ¿no? Entonces, él siguió trabajando. Bueno, llegamos a esta película y ¿cómo la encuentran? ¿Cómo la encuentran después de tanto esperar, después de tanto escuchar? Pues en internet la encontré, porque ya está en todos lados, está piratísima. A mí me intrigaba mucho, porque son de estas películas que suenan también a que en un principio quieren hacer esta controversia, ¿no? Porque, está Robert Pattinson, ¿no? Un actor que Sí. para mucha gente sigue siendo el vampiro de brillantinas de Crepúsculo. Que obvio no han visto las otras películas donde él ya Tiene toma buenos más pelis, riesgos, porque son difíciles, de hecho, ¿no? Para el gran público, ¿no? pelis. Entonces él tiene esta imagen. Luego de, el director de La Bruja, en una película en blanco y negro, con solo 2 personajes. De época. De época, ¿no? O sea, tiene todo como para ser, en los ojos del gran público, un gran petardazo. De decir, esto es algo que no va a tener una gran repercusión ni a nivel comercial, ni a nivel de que llegue a ser de las favoritas del público del cine de género, que también detestan a Robert Pattinson, de entrada. A mí me pareció un gran arriesgue, y creo que lo cumple. Pero no es una película de horror per se. Es que desde ahí estamos también como mal. No, es como la segunda película del director de It Follows. Tampoco es una película de horror. Entonces, si uno está esperando ver más de La Bruja o algo como La Bruja, creo que ya desde ahí es algo que va a fracasar por completo. Y es algo que estas nuevas generaciones de directores están desafiando pues nuestras perspectivas de lo que debemos de esperar de directores de este cine de género, cuando en realidad lo que hacen es reinventar narrativas y se acomodan en diferentes géneros. Mucho de lo que pasa pues, en el cine coreano. El cine coreano, los directores no los podemos encasillar de es que hace este tipo de películas, sino que van reinventando géneros de una manera que en Occidente no se está haciendo, y me parece que muchos de estos nuevos cineastas están desafiando estas expectativas y no estamos acostumbrados a ello. Entonces, el sentarnos a ver una película como El Faro, a mí me pareció como si Béla Tarr hiciera su versión del Resplandor, ¿no? Porque tiene, a mí por lo menos me recordó mucho El caballo de Turín, de Béla Tarr, y la trama, a final de cuentas, es muy similar a lo que el Resplandor pues ha popularizado en este género, ¿no? Este descenso a la locura en un espacio cerrado. Hasta el hacha sale. El hacha, por supuesto. pero tiene mucho humor. A diferencia de La Bruja, es una película que tiene muchos momentos muy cómicos, muy humorísticos. Ya desde que uno está escuchando, cuando empieza todo muy serio y esta es primera toma de Robert, el personaje de Robert Pattinson, que va llegando hasta donde están los camastros, se pega en el techo y después escuchamos ahí unos ruidos y vemos que son las flatulencias del personaje que es su jefe. Goddamn farts. ¿Qué dices? O sea, ¿qué estoy viendo? No, yo cuando vas viendo que hay como hasta incluso ciertos gags que se van desarrollando. Toda esta secuencia que me parece a mí magistral, donde están ya borrachos los 2 personajes y el capitán, porque tiene como todo lo que es el cliché de estos marineros, capitanes, así como el primo bastardo del capitán Ahab. Lo dice, de hecho lo dice. Sí, de hecho lo dice, ¿no? Es autoconsciente de todo eso, ¿no? Que parece una parodia de esos clichés, ¿no? Y entonces él empieza a decir, bueno, ¿te gusta lo que cocino? ¿No te gusta lo que...? Y le da toda una maldición en nombre del mar. Pero Genial.
al final también como con un punchline, así como tan hilarante, Sí. dicen, bueno, sí, ya sí me gusta tu langosta, ¿no? O sea, así se me la como. Así me parece que esos momentos Ajá. tan livianos, la convierten en una película muy, muy singular, pues, ¿no? Es, al igual que La Bruja, algo completamente diferente a lo que hemos visto, aunque tiene todo este bagaje, al igual de lo que discutíamos de La Bruja, de situaciones que podemos encontrar en otras películas, ¿no? Ya lo decía yo ahí como reminiscencias de Belatar o de Stanley Kubrick. El final, spoiler, el final me recordó mucho esta película que se llama El marinero que cayó de la gracia del mar, que no sé si la han visto todos ustedes, pero el final es prácticamente idéntico, ¿no? Sí. Pero aparte tiene obviamente estas referencias tanto literarias y pictóricas, o sea, este cineasta es un erudito, lo cual no necesariamente hace que eso sea lo convierta en un gran director, una gran película, pero aquí me parece que lo confirma con un cineasta bastante interesante, pero que también no hay que tener esta expectativa de va a ser el gran cineasta de cine de horror, como todos los que había nombrado, ¿no? Que desgraciadamente con su segunda película no solo confirmaron que no eran grandes maestros nuevos del cine de horror, sino tampoco grandes maestros del cine. En Exacto, general. en general. En general, ¿no? No son como demasiado ambiciosos y como pues dice el dicho, mascan más de lo que se pueden meter a la boca. Y creo que Robert Eggers Ahí la sí, por horas para mí creo que cumple mucho, ¿no? También como un artesano muy sofisticado, un gran técnico al servicio de la cinematografía, desde filmar un 35 milímetros con con estos lentes 1.19:1, que es el aspecto de academia, pues, o como se filmaban las películas en la década de los 30. El sonido, depende de qué cine la vayan a ver, porque hay unos cines que no le suben tanto al volumen, Sí. entonces, y hay algunos cines también que no proyectan bien El formato. el formato. Sí. Entonces puede ser un desastre y puede ser un albur, porque aparte la película no es, como muchos dicen, blanco y negro, es de tonalidades de grises. Y si van a una pantalla que no esté proyectando bien la película, eso va a ser muy definitorio en la respuesta que va a tener Así es. Sí, el no se va a ver espectador. bien. Ya si la vieron en internet antes, también creo que es muy diferente, porque cuando la está uno viendo con público, y hay gente que empieza como a permitirse reír, porque a final de cuentas sí hay momentos cómicos. Claro, entonces, sí. la percibe uno de manera completamente distinta. Quizá cuando uno le está viendo solo y esperando ver, en casa ya como estaba en formato digital y esperando ver algo como La Bruja. No sé qué reacción podría ser, porque sí son reacciones muy diferentes el verla de manera colectiva y verla de manera individual y con estas expectativas. Vayan a verla al cine. Vayan a verla al cine, sí, definitivamente. Yo la fui a ver también, evidentemente en público, evidentemente ya está en internet también, es muy fácil ya rastrearla, pero sí son de esas experiencias cinematográficas que se tienen que experimentar en el cine, se tienen que experimentar de manera grupal, jugándose el albur, como bien dices, de que la exhibición sea buena, la proyección, porque efectivamente desde la parte técnica coincido totalmente, quizás Eggers no se convierta en el gran maestro, pero sí habrá que esperar muy buenas cosas de él. Es un erudito, sí, y ahí nos demuestra que de algo sirve estudiar cine, ¿no? De algo sirve. Definitivamente cualquier artista y su obra es producto de su contexto, de su contexto histórico, de su contexto artístico, de su contexto social. En ese sentido, Eggers nos deja de verdad patidifusos, porque sí, desde la resolución técnica, desde la manera de jugar con el encuadre, con 1.19, que no es igual que el 4.3, o sea, los dos son formatos cuadrados, Muy distintos. pero son muy distintos. El 1.19 efectivamente era una cuestión académica desde finales de los 20-30,
que grandes películas como M, por ejemplo, lo utilizaron, etcétera, 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 ¿no? Sunrise de Moore, ¿no? Es decir, desde la decisión de decirme película es 1.19 y no 4.3, te está evocando a ciertos cineastas que utilizaron ese encuadre. Desde allí vienen las repercusiones de ese contexto y de esa sabiduría. Pero que ¿no? aparte le sirven a su narrativa. Y que No es nada aparte más le por decir, funciona a la quiero ser narrativa. muy eructito y No, voy a hacer más. no, funciona de manera perfecta. Y evidentemente la cadencia de la actuación responde también a esa época porque está presentando una película de época también. Y el blanco y negro, y lo hago entrecomillado, ese blanco y negro responde también a todas estas ambiciones artísticas. Es decir, desde el momento en que él y su hermano se sientan a escribir este guión, se nota perfectamente la intención que se tiene. Creo que aquí sí creo que es totalmente azaroso que haya salido en el mismo año en que salen las películas de los otros directores, porque esta película sí se nota que no está hecha de manera apresurada. No está hecha para palomear y para repercutir con el éxito de ópera prima. Esta es una película bien pensada, bien elaborada, filmada con un tempo, me refiero al proceso de producción, independientemente del tiempo de la película, filmada con toda una intención de crear una obra artística totalmente personal. Y sí, efectivamente, va desde este nihilismo metafísico de Béla Tarr, la decadencia humana de Fred Kelemen, toda esta parte onírico pesadillesca de Visions of Suffering, por ejemplo, esta película rusa. O sea, tiene una serie de referencias para presentar una película que lo que menos tiene es terror. Terror en el sentido que todo mundo quiere ir a ver. Sí, en que el sentido de prejuicio. En el sentido de prejuicio. Es una película que te va a arrastrar en círculos concéntricos a la deshumanización de los personajes, a partir de referencias míticas, místicas, de maldiciones, de un sentido del humor que creo que poca gente le ha notado. Bueno, en el cine que fui... Gente le ha notado. Es que también es el ambiente, por Es eso. el ambiente. Claro. Poca gente le nota y que justamente son estas situaciones bizarras dentro de lo bizarro que potencian todavía esa sensación de incomodidad. Este güey se está pedorreando, ¿qué hago? Me río porque no es una escena cómica per se. Entonces, en ese momento, está moviendo al espectador también a esas sensaciones que se encuentran y eso provoca una desazón que en el público, que dependiendo también pues del público que esté viendo la película, le puede provocar una serie de desazones bastante Al igual que los fuertes. personajes, yo creo que mucho el público se va a volver con el personaje de Pattinson así de, ay, no, que esto está, se vuelven locos, de, yo quería ver esto y esto está insufrible. Claro. No sé, yo creo que tiene que ver con esa expectativa. Claro. No Sí, lo sí, sé. sí. No, y bueno, ya ahorita que hablas de actores, bueno, Willem Dafoe, Sí, claro. chulada de Que cabrón. también ahí se da uno cuenta que Robert Eggers es director de actores. De personaje, sí, claro. Bueno, eso es con lo que yo quería justamente iniciar Por favor. mi comentario. Ya fue otra cosa viendo a Eggers dirigiendo actores. Y no cabras. O sea, actores, o sea, no las cabras dirigiéndose solas, sino realmente ya fue otra cosa, o sea, los dejó ser, los dejó jugar, los dejó inspirarse, los dejó moverse. Aquí lo que vemos es un auténtico duelo de actuación de dos estilos radicalmente diferentes. Son muy, muy distintos los estilos de Dafoe y el estilo de Pattinson. Pattinson es muy libre, Pattinson es muy de improvisar, Pattinson es así. Y en cambio Dafoe es al pie de la letra el guión. Es un actor muy, muy poco físico en ese sentido. Y en cambio Pattinson está todo el tiempo corriendo y azotando. Entonces fue como dicen los gringos, made in heaven ese encuentro, ¿no? Y sobre todo el director tuvo el gran tino por un lado de hacerse un poco a un lado. Es decir, no dices, esta es una toma de Eggers, sino dices, bueno, están el personaje de Dafoe y el otro personaje. Y sucede algo que debería de pasar todo el tiempo en el cine, que es que se te olvida que estás viendo una película. Eso es importantísimo porque dejas de ver el lado técnico, que es un triunfo técnico. Eso es innegable, es una película visualmente impactante, ¿no?
Ahora, yo los vínculos que encuentro, bueno, pues sobre todo, y me pareció muy grato encontrar que así fue. Tiene una relación muy intrínseca con Allan Poe, pese a que fue una película que desde muy de inicios abandonó la idea de adaptar un cuento inconcluso de Allan Poe. Eso digo, yo no lo sabía. Pero justamente si Allan Poe tiene esa capacidad de horrorizar o de impactar o de que se te queden los relatos mucho tiempo, es justamente por esta mezcla de comedia con las situaciones más aberrantes y hilarantes, pero que al final no olvida que lo que quiere provocar, cuál es la emoción que quiere provocar. Y en este caso, bueno, pues al final es un extrañamiento innegable. O sea, sí hubo momentos de risa en la función, pero pues al final se oía un alfiler, o sea, es un silencio completo, ¿no? Se escuchan las palomitas cuando les están mascando. Sí, claro, o Los sea, de caramelo también, además. y la gente salía callada, ¿no? O sea, la gente salía totalmente en silencio, como no sabiendo qué opinar, ¿no? No sabiendo qué decir, quedándose con esta sensación de alienación. Realmente es una película que a mí me gustó pues mucho más, o sea, digo, para decirlo en términos muy laxos y muy simples, sí me gustó mucho más que La Bruja, porque La Bruja yo no olvidaba que era una película, o sea, todo el tiempo estaba viendo ahí las cuestiones técnicas, pero en este caso en particular pues te quedas con la historia, y bueno, pues también tiene una gran influencia de Coleridge, todas esas maldiciones que parecen canciones de black metal, ¿no? Pues vienen de ahí, o sea, es el antiguo marinero, ¿no? Y bueno, también hay otro director que ya está un poquito olvidado porque pues es de la época del cine silente, que es von Stroheim, Eric von Stroheim. Yo salí de ver The Lighthouse a ir directamente a YouTube, porque estamos en una época en que está todo en YouTube, a ver Avaricia, The Greed, que es una película que me recordó muchísimo The Lighthouse, en un sentido de cómo el relato que se está contando, lo estás contando con acciones, no nada más con texto, no nada más con palabras, que es cosas con las cuales ha caído demasiado los directores últimamente, sobre todo de horror. A mí me recordó más al sueco Victor Sjöström. Victor Sjöström también con una que se llama El Viento, ¿no? Que es una película prácticamente de monstruos gigantes, donde el viento es una especie como de criatura, ¿no? Y en El Faro el viento es espectacular. Sí, es espectacular, y sobre todo gran tino de no mostrar ese misterio que es el faro, ¿no? O sea, ¿qué se oculta dentro del faro? Que la película se llama El Faro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que su gran poder es que el énfasis está en contar una historia como si lo estuviéramos viviendo, ¿no? O sea, en un momento dado el personaje no sabe si está soñando, no sabe si sí vio, no sabe si la sirenita que tenemos aquí será real o no. No sabe si él mismo es el primer ayudante que tuvo o sea, no sabe si es su encarnación, no sabemos si está en el limbo. En un momento dado, no sabe ni quién es él. No sabe ni quién es él. ¿no? De repente se termina llamando Tomás, igual que el otro personaje. Y ya no sabemos si creerle o no. Y hay un momento cumbre que es cuando tiene este sueño, esta visión en la cual es perseguido. Y él cree que mató a su jefe, al capitán, y cuando lo voltea es él mismo. Y cuando da la vuelta, personaje es una especie como gigante. Como de Neptuno, gigante, así. Pero además, y no lo perdamos de vista, es la encarnación del faro. Sí, ¿no? Sí. Entonces, digo, realmente es una película con una cantidad de niveles de interpretación, de lectura. Es como una cebolla, porque tiene varias capas, pero también va a hacer llorar a muchos de frustración. Porque además he encontrado que mucha gente que sobreestima La Bruja, o sea, que es mega fanática de La Bruja, no le está gustando El Faro, ¿no? Y eso me parece genial, porque significa que el director fue hacia una dirección que ya no fue pues cómoda, o sea, no fue a la segura totalmente. Y bueno, pues ojalá fuera algo que sucediera mucho más seguido. Y ya veremos la tercera, que ojalá nos decepcione también, ¿no? Sería maravilloso. Creo que esta película, voy a decir tramposamente, aunque en la publicidad no hay trampa, pues eso es la publicidad, pero es más o menos el mismo recurso que utilizaron para
¿cómo se llama la película del toro? ¿De Crimson Peak? ¿O cuál? The Crimson Peak. Crimson. Que la vendieron como si fuera una película de terror, Ajá, cuando no claro. es una película de Exacto. terror, Exacto. ¿no? Exacto. Ahí estamos todos de acuerdo, yo creo, ¿no? Sí. A mí me parece una gran película, pero no le ayudó, obviamente, que la vendieran como una película de terror. Ujú. Mm. Convirtió en todo un fracaso. Y esta película también la quieren vender como una película de terror cuando no es una película de terror. Esperemos que no le vaya tan mal como Crimson Peak. Ujú. Parece ser que no. Y pues sí, efectivamente es una película que no es de horror. La fui a ver yo con mis hermanos y uno de ellos le resultó un poco pesada, la tendré que ver nuevamente. Y me decía qué le parecía de estas películas que se presentan cada año para la competencia del Oscar, donde es la pelea de actuaciones, ¿no? El Oscar Bait. Y efectivamente puede funcionar para eso, Podría pero, ser, sí. pero obviamente no está hecha de esa manera porque, bueno, no fue la intención, ¿no? Acá simplemente se requería de las actuaciones de Ujú. dos buenos actores y resultó que la cohesión de ambos pues, es extraordinaria, ¿no? Ujú. Vas viendo la película y como dices, te olvidas de que es una película y en verdad llega el momento en el que estás sufriendo realmente con los personajes, ¿no? Porque ves que son actores que realmente sufrieron físicamente, ¿no? Ujú. Hay secuencias realmente cruentas, Ujú. como por ejemplo cuando lo avienta al foso, Spoiler. Sí, claro, sí. se pone un muy buen madrazo, ¿no? Y te das cuenta de que ahí es el actor, ¿no? De ¿Y que le es están Willem echando Dafoe. tierra? Le están echando tierra, ¿no? Y sigue hablando, o sea, Sigue se le hablando. llena la boca de tierra. O sea, Ajá, sí, sí, Esas- sí, sí. esos son compromisos. Son momentos que no se olvidan, claro, ¿no? Son, sí. son los momentos que hacen de este tipo de películas inolvidables Sí, claro. y por lo tanto grandes películas, ¿no? Como sucede con La Bruja, también es una película que habla de otras situaciones un tanto más aterrizadas, más terrenales, pero digamos, pues no precisamente en cuestión metafórica, ¿no? Aquí finalmente estamos viendo cuáles son todos los conflictos internos que tienen los dos personajes. Todo tiene que ver finalmente con el fálico faro y con el encuentro ahí El fárico falo. el fálico faro, con el encuentro, pues, digamos, machista entre ambos, ¿no? Que están Sí. viendo quién es más hombre Es que el otra otro, lectura ¿no? también, sí. Claro. Entonces, es una película muy interesante, como bien lo decías, en muchas lecturas, en muchas capas de cebolla. Y a mí me parece que en esta película definitivamente no hay ningún misterio, ¿no? Ujú. Simplemente estamos viendo y al final lo entendemos, que estamos siendo parte del descenso en la locura de estos dos personajes, ¿no? Y ahí no hay ningún misterio, pero ver este descenso, ser parte de él es algo Ver cómo- extraordinario, ¿no? Ujú. Sí, claro. Si no tiene tanta esta vena sobrenatural, sobre todo ya al final, sino Ujú. realmente es... otra manera de interpretarlo es como esta lucha generacional, Ujú. ¿no? De él También. quiere llegar a donde él está trabajando en el faro, quiere que le permitan hacer eso, porque él llegó a eso, ¿no? Ujú. Soy joven, impetuoso y quiero trabajar ahí, quiere tener acceso a esa iluminación Ujú. que tiene el faro como un Prometeo que se quiere robar ese Así es. fuego. Pero como las nuevas generaciones que llegan a su primer trabajo y quieren ser gerentes. Exacto, así. Exactamente, Tal cual, exactamente. tal cual. Están seguros de que Y pueden están serlo. seguros de que pueden hacerlo bien. Bueno, pero el otro también es el abuso de poder, Sí, ¿no? claro. Porque él se regodea en todo eso y vas a fregar el piso otras 10 veces Lava más la y si tienes que letrina. chupar los clavos No, para no, dejarlos no sin olvidemos óxido, lo algo, vas a hacer. no olvidemos algo que siempre pasa en estas películas que son como de gente que progresa. Aquí pasa lo contrario porque pese a que el gran trabajo que está haciendo Pattison, el personaje de Pattison, toda la bitácora del capitán está llena de no trabajó, quítenle dinero. Como de sellitos de kinder, Sí, ¿no? sí, No, sí, de- sí, por lo que lo es mata. un puerquito, Eso no es por lo que trabajó. lo mata porque Sí. no lo reconoce, no reconoce su labor. Spoiler. Es como Por cualquier... Spoiler. no, te explicamos el final de El Faro, ¿ven? Así le vamos a poner al video para que pero todos... esa Pero es mira, una- cualquier esa es persona una que lectura, trabaje en sí, outsourcing ya entiende el faro. Sí, sí, Cualquiera. definitivo. Y bueno, eso también habla, bueno, a la época, estamos en una época en la cual pues las garantías laborales ya son inexistentes básicamente. Otro elemento que es el de verdadero terror es que nunca llegan o sea, el día que lo están esperando Sí. no llegan por él, ¿no? Y empiezan a escasear los alimentos, una serie de cosas. Yo pensé, en un momento dado pensé, bueno, pues esto se lo va a comer, ¿no? Uno de los dos se va a comer al otro. No sucede.
Pero casi, pero más bien a un nivel más bien de tensión sexual. No, o sea, lo que voy es que empiezan a tomarse el aceite Ya es la locura total, el queroseno. El queroseno se lo echa directo. Y como si fuera Coca-Cola. eso también tiene que ver con un movimiento, digamos, un movimiento social que tiene mucho que ver con el 900, que son los luditas, ¿no? O sea, los luditas eran los que decían que la gente no tenía por qué trabajar para las máquinas. Ahora, conforme fui viendo todo esto, llegué a la conclusión de que esta película, si fuera un meme, sería Millennials descubren el expresionismo. Sí, tal cual. Porque es exactamente los mismos conflictos que vemos con el expresionismo, que era sobre todo, si recuerdan, Metrópolis, pues esa era la idea. Exacto. De que no teníamos por qué trabajar para las máquinas. Y aquí las máquinas están produciendo o sea, todos estamos trabajando para que las máquinas nos produzcan éxtasis, ¿no? Que es esta como visión, esta iluminación. Pues es lo mismo que en The Shining. O sea, en The Shining es la misma idea. Es la misma, pero incluso la que decías de avaricia es igual, porque es el mismo tema. De él, al final de cuentas, él va ahí porque quiere ganar más. ¿No? Y él ya no aguantaba trabajar en esta compañía maderera. Bueno, y aparentemente también está escapando, ¿no? Y escapando, claro. No, pero el objetivo es, estoy aquí porque quiero progresar, quiero salir de donde estaba, ¿no? Y hacerlo de una manera como más sencilla, porque él piensa que trabajar en un faro no es tan duro como trabajar en la empresa maderera. Por eso se va también ahí, cuando el otro lo obliga a trabajar, dice, pues yo no vine a trabajar así. O sea, imagínense, acabamos de ver una película de horror post-marxista. ¿Cuándo pensaron que iba a pasar eso en 2020? Yo creo que va muy a tono precisamente también como con muchas de las preocupaciones sociales de toda una generación. Quizá la película se recupere en unos cuantos años más y se le dé más esa lectura, porque como bien mencionaban, pues mucha gente va creyendo que es una película de horror, de estas de, ay, ahorita me voy a asustar, de el faro embrujado. susto. Sí, pare de... ¿No le pusieron el faro siniestro o algo así? No sé. Pues no me acuerdo. No, es así tal cual. ¿El faro? Sí, ya sería más... La cabaña siniestra es de Lodge. Ah, la cabaña siniestra, claro, de Lodge. Bueno, es que aquí, Otro de entrada sabe que es una película que no va a llegar a tanto público, ¿no? Porque el blanco y negro ya lo limita, ¿no? Y luego que esté en este formato, pues sí, tiene varios handicaps, pues, ¿no? Para que la gente que es fanática del cine de horror, o sea, que consume sin ton ni son, cine de horror, muchas mugres, pues, o sea, les encantan las películas de Rob Zombie, perdón, aquí no sé, pero Pero es una película que se va a ver en 10 años, probablemente en 20 años, en 30 años. Pero de una manera distinta a como se está percibiendo hoy día, ¿no? Eso de sí, irla a ver como película de horror. Celebro que haya llegado a las pantallas, Celebro que haya llegado a cine y que hayamos tenido la oportunidad de verlas en cine. No, de hecho, es una película muy aventurada, la verdad. Por ser la segunda película de este director y haberla hecho de esa manera, por el formato, por el blanco y negro, por no ser una película de horror, por muchas cosas. Entonces sí es realmente una película, pues digamos, un tanto heroica, ¿no? Sí. Y sobre todo, porque es una segunda gran película, ¿no? Sí, sobre todo eso. Me parece que, como también ya lo mencionábamos, es un cineasta que se confirma no solo con un gran bagaje cinematográfico y literario, porque aparte es muy acucioso en que sus personajes hablen como hablaban en esa época, y el vestido de libros, toda esta tradición de Nueva Inglaterra. Que son los grandes valores de la bruja, justamente. Exactamente, y aquí también, ¿no? Para hacer hablar al capitán, es que ni siquiera es capitán. No es capitán, es el farero. Es el farero, pero habla como todo un marinero. Bueno, según él fue capitán. Ahora sí que ya no pudo ser capitán porque se chingó cuento la chino. rodilla. Literal, así literal. Lo dice, ¿no? Cuentos chinos, diría el personaje de Robert sí, Pattinson, sí. porque antes me dijo que se había golpeado y luego que les Y luego contó. él va cambiando la historia. Es un mitómano. Pero eso es, exacto, es justamente como este gran logro de construir estos dos personajes, primero a través del guión con lo que dicen, y luego cómo le dan vida los actores. Yo leía por ahí, aparte, que cuando Robert Pattinson leyó el guión no entendía qué era lo que quería hacer el director. Entonces mi aproximación al personaje fue hacerlo de manera física. Que de hecho es una entrevista muy curiosa porque Willem Dafoe lo entrevista a él.
Ok. Y él dice, estas de las peores entrevistas que me han hecho, porque tengo mucho miedo, no sé qué vas a preguntar, no venía preparado. Y él, con las preguntas que le va haciendo, va desnudando precisamente cómo fue el proceso actoral de los dos al aproximarse al guión y qué encontraron en el guión cada uno de ellos y cómo se aproximaron a sus personajes. Y eso se nota en la pantalla. Sí, ¿no? Creo que sí son de esas actuaciones que deberían estar nominadas al Oscar. Y al ser una película pues de género, por lo menos considerada de género, creo que no van a llegar, porque no tiene como ese lobbying, al final de cuentas, que es lo que hacen todas estas compañías, para que los que se encargan de hacer estas nominaciones. Pero me parece un par de actuaciones estupendas de los dos, desaparecen en sus personajes, y sí, la de Robert Pattinson es también muy, muy física. Decía también por ahí Willem Dafoe que tú no puedes actuar a alguien que tiene una nariz roja por la gripe. O sea, eso es algo que se da por el propio ambiente y por los propios elementos, y es lo que le sucede a los dos. O sea, los dos la sufrieron en diferentes maneras. Le platicaba a Pattinson que hubo un momento en la filmación que se sintió como los personajes de la película, que quería golpear al director. Claro. Por todo lo que lo estaba obligando a hacer. Dice, es que no me dijeron que tenía que hacer todo esto. Lo obligaron a repetir una toma 5 veces, caminando en la playa con la lluvia, y ella no sabía por qué. O sea, y la lluvia le estaba, la manguera que le estaba pegando en la cara, y él decía que ya, o sea, estaba a 3 de golpear al director. Así como pierde la razón el mismo personaje. Pues qué poco aguanta. Digo, Pues, hubiera sido Kubrick con 200 tomas a Crothers. Sí, imagínate. 200 tomas. Pero bueno, 5 está bien. Que le dijeron que iba a encargarse del faro y lo pusieron debajo de la lluvia, ¿no? Sí, Entonces no le gustó, lo metieron a la letrina. Sí, lo pusieron a trabajar y no le gustó. Creo que lo más rescatable para la gente que va buscando como una película de horror es como todo este ambiente quizá también muy Lovecraftiano, ¿no? De la gente que va descendiendo hacia la locura en un ambiente muy marítimo. Claustrofóbico. Claustrofóbico, que aparte, justamente, la manera en que está filmado también lo hace todavía más claustrofóbico. Creo que por eso es esa decisión también del formato para que se contagie eso al espectador. Y sobre todo la cuestión de la maldición. O sea, en Lovecraft es muy presente esta cuestión de que la palabra tiene un poder inmenso, inconmensurable. O sea, una palabra mal dicha y invocas a Cthulhu, ¿no? O sea, una serie de cosas, ¿no? Y es que aquí también, ¿no? O sea, con todo lo que dice y esta tradición marinera y de no maltrates a las gaviotas. Finalmente, a las y la maldición el capitán sí es un capitán. Explícita. Porque todo lo que él dice se está cumpliendo y se cumple. O sea, todo lo que dice el capitán al pie de la letra se cumple. Y es justamente por lo cual él tiene poder. Pattinson no tiene poder, su personaje no tiene poder porque no tiene labia, ¿no? Literalmente no tiene la palabra, ¿no? No le gusta hablar, dice él desde el principio. Sí. O sea, aquí ya desde ahí viene el conflicto, ¿no? O sea, no me gusta hablar, no me gusta tomar. Y cuando justamente cuando explota y habla, y ya se emborracha, pues, cuando viene todo catarsis de él, es cuando él se pone prácticamente al mismo nivel. Se empodera prácticamente, ¿no? Gracias a que hace uso de esa palabra y todo lo que le empieza a recitar al farero, al capitán, que hasta él se queda de... Porque hay algo que le gusta y es leer. Sí. También al inicio de la película le dice, incluso se lo comenta. Que no, no imaginaría que fuera lector, que fuera su nombre de lectura. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, la palabra finalmente está también en él. No hace uso de ella. Hasta que descubre el poder de la palabra. Sí, realmente es una película con un laberíntica, ¿no? Sí. Muy, muy laberíntica. Y entiendo que puede ser muy frustrante para una gran cantidad de espectadores, sobre todo el final, porque hay estas pistas quizá en la que el espectador está esperando que la resolución sea completamente sobrenatural y algo se muestre, ¿no? Ajá. Y entonces creo que puede frustrar a muchos. Y se muestran los créditos.
se muestran los créditos. No, pero el final Ah, es poético. Así El es. final Pero es es que es una como estaba- belleza plástica. Pero No, es como pero- el pero beso tiene de la mucho que ver. muerte, ¿no? Como Pero el tiene beso mucho que mortal. ver. Increíble. Porque Y justamente la película literalmente está basada en canciones de una poeta de Maine, Ah, no sé sí, cómo sí, se llama sí, la sí, poeta, es- pero sí, sí. es directamente tomado de ahí. Al y final, de hecho, vienen los créditos. Dice, Y bueno, realmente está muy vilipendiado lo que es la poesía, ¿no? O sea, por culpa de los poetas sobre todo. Pero, No podría estar más. Creo que la película, al final, comparte este nivel quizá de frustración con esta gran película noir, ¿no? De El beso mortal, ajá, de este MacGuffin, pues, ¿no? De que se está toda la película centrando en qué hay dentro del maletín. Y cuando abren el maletín incluso hasta resplandece y todo, pero nunca te dicen qué es. Y que después lo toma también Tarantino, ¿no? Para que los nuevos públicos entiendan pues mejor la referencia. Fiction, ¿no? de ahí se lo robó, de ahí se lo De robó. ahí se lo robó. Y lo muy interesante de esto es que, repito, la película siempre se mantiene en ese terreno realista. El faro, el foco, esa lámpara que aparece y que a todos nos fascina, pues es una lámpara real, ¿no? Que Eggers dice que la anduvo buscando y que es una Sí. lámpara que se utilizaba para los faros. Vamos, es tan extraordinariamente hermosa esa lámpara que pareciera ser algo sobrenatural y que pareciera guardar algo pues, peculiar, ¿no? Pero no, es simplemente una lámpara. Entonces, finalmente, al final, valga la redundancia, encontramos que el personaje encuentra, o sea, logra llegar Sí, claro. al misterio de la lámpara, que es una simple lámpara. Sí, claro. No, pero es que ahí hay una simbología muy interesante. En el sentido de que literalmente y a nivel de realidad dentro de la película, el faro es salvación. Ajá. O sea, salva los barcos, ¿no? Entonces, para todos los personajes representa un nivel de redención, ¿no? De iluminación. De literal. iluminación literal, ¿no? Entonces, cuando este personaje finalmente contempla ese faro, ¿no? Pues no le queda más que la muerte, ¿no? Y es lo que entendemos que le pasó al ayudante anterior Claro. y finalmente es una película, y ahí vamos otra vez con Belatar, es una película profundamente nihilista, ¿no? Porque independientemente de todo lo que pasó, de los sueños, de la sirenita, de todo de la no hemos hablado de la jaula, ¿no? Ah, claro. O sea, esa jaula que tiene una cabeza, es increíble esa perspectiva, ¿no? Ujú. Al final de todo, solo hay la oscuridad del cine, ¿no? O sea, termina la película literalmente con la oscuridad del cine. Después de esta luz que parece que proyectó todo, iluminó todo. Yo le encontré hasta vínculos, por ejemplo, con Posesión, ¿no? Que en Posesión también se da una escalera que va subiendo y hasta arriba sí. están los dobles de todos los personajes. Bueno, eso lo único que dice es que uno va a encontrar pues lo que uno traiga, ¿no? Como decía Yoda, ¿no? Exacto. Pero la misma película te dice que todo eso lo tires a la basura, porque al final nada más está la oscuridad del cine, ¿no? O sea, es una belleza de película, pues, ¿no? Para ir cerrando, mi gran conclusión es que es una película que sí va a dar mucho de... O sea, la vamos a volver a ver en 10 años, 15, 20 años. Muy rara la vez ya he vuelto yo a ver una película más de una vez, y en esta ya la he visto 5 veces, ¿no? Y cada vez le encuentro nuevas cosas, ¿no? Sí, es O sea, no, es prodigiosa. Es prodigiosa. Es verdaderamente prodigiosa en el sentido tanto de lo cinematográfico Ujú. como en el sentido de lo que va a representar para una generación Ujú. de Aspirante. nuevos directores, de gente ambiciosa, inteligente, que pone el cine para plasmar todas estas ideas muy, muy complejas y no tan fáciles, ¿no? Quizá lo mismo podrían decir de Under the Silver Lake, ¿no? Que quizá para mucha gente puede representar lo mismo, de haber visto algo novedoso, diferente, y que haciendo ese mismo paralelo se aleja del cine de horror puro per se que el director había hecho con It Follows. Pero me parece que con esta comparación vemos que Robert Eggers es un cineasta muchísimo más completo que lo que es Mitchell a la hora de tener una segunda película. Vamos a ver qué ocurre con sus siguientes películas. Claro. No, es un pedazo de cinematografía, o sea,
hay tanta gente ahorita dedicándose a hacer películas que parecen series, ¿no? Que están filmadas con los estilos y técnicas de televisión, que resultó extremadamente refrescante ver un pedazo de cine. O sea, esto es cinematografía y todavía la televisión, sea Netflix o lo que sea, está muy lejos de llegar a esta capacidad de asombrar en 2 horas. Pues sí, mira, finalmente la película, estoy totalmente de acuerdo, es una película que va a perdurar. Creo, me atrevo a decir que va a perdurar más que La propia bruja. Tal vez. No, es una película redonda, es una película dentro de lo cerrado que es este encuadre 1.19, es una película pletórica en las imágenes, es una película que trasciende hacia el humanismo en el cine también. Lo que vemos en esta película es algo profundamente humano, ¿no? Tan humano como la vida misma y este anhelo por la trascendencia, por llegar, por descubrir, ¿no? Por la sabiduría. Al final de cuentas, Pattinson lo que busca es la sabiduría también, ¿no? Es una película que yo solo la he visto 2 veces, perdón, pero no como tú. Pero efectivamente no dudo que la veré un par más de veces, no lo dudo ni tantito. Y creo que le seguiré encontrando una lectura cada vez más rica. Aquí hay 4 voces que ya hemos hablado de ella y todas nos llevan hacia una lectura distinta, que no por ello errada o alejada de lo que es la película, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de un filme que va a trascender. Yo, en mi muy personal opinión, a mí sí bueno, con La bruja sigo sorprendido, es una película que me encanta, que sí me marcó, sí me parece un antes y un después, y por lo tanto yo desde entonces sí me parecía visualizar un gran director. Esta película lo constata, me parece que sí estamos ante un maestro fílmico, a mí sí me parece eso. Un autor que tiene que decir y que sabe cómo decirlo, eso creo que es lo que hace a los grandes directores y lo está demostrando. Y pues espero que continúe por ese camino, ¿no? Sin duda es una película que efectivamente la podremos seguir viendo sin ningún problema porque nos seguirá arrojando información. O sea, no es una película que se acaba a la primera visualización, ni creemos que se vaya a acabar en 5 o 10 más. Es una película que perdurará. Yo no sé qué perdurará más, si La bruja o El faro, pero me parece simplemente que este es un director que está dando de qué hablar y me parece en detrimento de su carrera, desafortunadamente, que como hasta ahorita ha hecho cine, podemos decir, de género, no ha llegado a donde tiene que llegar, ¿no? Es decir, es un director importante que no se ha puesto a hacer historia de un matrimonio o esas cosas feas que ahorita están llamando la atención de todo el mundo, y como no es así de vulgar, como ha hecho cosas interesantes, pues no tiene todos los faros encima de él, ¿no? Pero sin duda... ya tiene uno. Ya tiene uno. Que tenga este faro. Efectivamente. Se construyó el propio. Pero sin duda es un director mucho más valioso que un director como Baumbach, por ejemplo, a mi juicio, ¿no? Es un director que tiene más cosas que decir. Mauricio, él lo dijo. Con cosas que otros directores no habían dicho hasta ahora. Digo, con Historia de un matrimonio estamos viendo Kramer contra Kramer. 40 Mal años. hecho. Es igual. Mal Millennials hecho, descubren además. Kramer contra Kramer. Perdón, En fin, pero Millennials no me gusta han visto hablar Kramer mal de contra las cosas, Kramer. pero... Vean cine milenio. Vean cine. Pero no de Netflix. Ojalá siempre fueran así las cosas. Esa es nuestra humilde opinión. Ojalá siempre fuera este esfuerzo. No cuesta ningún... o sea, si tú te asumes como director y como actor y como cinematógrafo, pues es a lo que hay que aspirar. O sea, llegar al límite. Y aquí vemos un director, actores, personajes, todo al límite, ¿no? Y también hay que asumirse como espectador, ¿no? Si algo te gusta, pues busca qué más hay. Si tienes duda de que a lo mejor esto ya lo había visto, pues ponte a ver qué es lo que hay atrás, ¿no? Porque todo esto nos da grandes sorpresas. Sí, claro. Sí, que como espectadores no caigamos en el confort fácil y mucho menos en el género, ¿no? Esta ya película desde trasciende que el género. la puedes ver en casa y no ir al cine, ya Sí, estás no, en la ya zona de estás, confort. sí, Que no, la puedes sí. ver en tu celular una vez más. En tu videocentro de Netflix, se ¿no? Que te dicen sí. qué ver, ¿no? No, Te están lo peor es que diciendo no te qué dicen qué ver. El O sea, algoritmo maldito. nada más aparece en la pantalla principal lo nuevo del mes y es lo que se ve. Y incluso en Netflix hay cosas muy interesantes Sí, que están claro, por enterradas. supuesto. Porque no Enterradas, tienen sí, claro. la publicidad
el maldito algoritmo, Maldito ahora algoritmo. con la dictadura del algoritmo, pues no las pone por encima, ¿no? Incluso películas que han estado en Sundance, lo que Netflix empezó a comprar a diestra y siniestra, y las ha enterrado. O sea, las tiene ahí como para tener, como quien tiene una dulcería y tiene muchos dulces, y no como quien tiene una librería y tiene muchos libros y no se venden. Pues es para tener libros, Pues para fíjate, tener dulces. Una película como Perdí mi cuerpo. Ah, ¿perdiste tu cuerpo? Perdí mi Ah, cuerpo. caray. Que ni siquiera, o sea, está perdida. Ajá. Está perdida en Netflix. Es estreno de apenas de diciembre. Y vino a perderse. Sí, una película que tuvo pasó más, ahí por Cannes, hizo algo de ruido. Y tuvo más ya difusión se la fue. de Klaus, que Que es no está producción de mal, Netflix. O sea, No la he visto. es una película también muy sorprendente. Bueno, ya pues. estamos divagando. Como Ya estamos como divagando, en ya el estamos- faro. Como en el Fariada, estamos volviéndonos pero locos, todo bien. locos. El chiste es que Pásame vayan a la al cine. sirena. Pues se nos va se nos va acabando el tiempo. No sé si tengan una última cosa que agregar. Hay que ir al cine a ver películas y sobre todo películas como El Faro. Me parece que Robert Eggers, insisto, es un cineasta que se consolida en muchos sentidos como un verdadero... Está muy choteado esto porque siempre les ponen del visionario, el gran visionario, pero no solamente es un visionario, es un gran cineasta a la altura de los grandes del siglo pasado, tan solo con tan solo 2 películas. O sea, tanto como dirección de actores, que es algo que a muchos se les va. Dejan que los actores hagan su chamba solitos y están más preocupados en el mise en escena. Y miren, yo quiero una toma así, o quiero filmar con una Bolex y hacer algo bien experimental. Y luego se les va que el director tiene que tener controlado todo eso, ¿no? Tiene que unir el guión con los actores, tiene que saber dirigir a los actores, tiene que tener esta idea de lo visual. Es algo muy complejo que creo que con Robert Eggers viene a recordarle a un mucha nuevo gente. público de qué se trata ser un director de cine, ¿De qué se trata el cine? de qué se trata el cine. Totalmente Exacto. de acuerdo. Pues mira, yo nada más, mi mensaje sería para el público que se dejen seducir, que se permitan la experiencia de la seducción cinematográfica. Eso ya es acoso, No. te van a decir. No me importa, déjense acosar por el arte cinematográfico, salgan de su aura mediocrita, salgan de esa zona de confort, déjense seducir más allá de Netflix, más allá de... Sí, estamos ante una oleada de comunicación visual apabullante, pero creo que sí está en nosotros ser selectivos, ¿no? Y también provocarnos a nosotros mismos curiosidad, ¿no? Desafiarnos también a nosotros mismos. Y una película como El Faro, en concreto esta película, es todo un desafío que si te atreves a enfrentarlo, te va a dejar unas satisfacciones enormes. No puedo decir más de Eggers, creo que ya lo dijiste todo, Jorge. Es un cineasta en el sentido de autor cinematográfico, es un cineasta al que hay que tomar en cuenta. Ya esperamos su tercer película. Yo espero, me gustaría verlo más allá de la esfera de lo fantástico. Ya lo dije, yo sí creo que El Faro va a trascender aún más que La Bruja. Lo dije, La Bruja es la primera gran película de terror del siglo XX, pero El Faro va más allá Vamos de allá, eso. sí. Va más allá. Me gustaría verlo retándose también a sí mismo fuera de estos contextos de género fantástico, porque estoy seguro que puede alcanzar cotas increíbles. Pues yo nada más decir que efectivamente vayan al cine a ver El Faro. Si ya la vieron antes en descarga porque no llegaba, pues bueno, ya ni modo, pero verla, bajarla de internet o comprar una copia pirata no los hace punk, ni los hace más aventurados, contestatarios. No les hace bien ni a ustedes ni al cine. No Vayan acaban a con verla ese al cine. Ya, si quieren la pueden volver a ver para revisitar, pero es que son Sí, experiencias pero ya diferentes. después, O sea, más ya que después. nada eso creo que son experiencias completamente distintas. Hasta puedes ver, por ejemplo en mi caso, yo acostumbro pues a veces ver algunas películas dobladas para notar otras cosas más adelante.
después de verlas con subtítulos, por ejemplo, ¿no? Y luego también puedes ya en casa jugar con velocidades y una serie de cosas. Por ejemplo, es muy interesante esta en particular, si la ves al doble de velocidad, pues se vuelve una gran película silente, ¿no? Se le De quitas Buster Keaton, de supongo, Buster ¿no? Keaton, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero no, digo, realmente la tradición del cine silente es realmente... está aquí, ¿no? O sea, está aquí en esta película. O sea, el gran cine silente, porque siempre nos quedamos con esa imagen como de un cine, muy básico, ¿no? Y no, realmente el cine silente era complejísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, es una experiencia extraordinaria ir al cine y ver lo que está pasando, o sea, como experiencia colectiva. Es realmente maravillosa, pero también verla solo Sí, es otra cosa. Es apreciar de diferente manera. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, si la bajaron en descarga, la vieron, muy bien, ahora vayan a ver al cine. Y ahora Sí. quienes la vemos en cine hay que bajarla. Y se agradece que una película se atreva a ser compleja, ¿no? O sea, realmente es muy, muy, muy compleja. Y se agradecería aún más que pues, ustedes que están por allá se dejen permear por esta complejidad y generen sus propias ideas y opiniones. O sea, basta de fanatismos, hay que ser críticos, ¿no? O sea, el hecho de que estemos de acuerdo con que es una gran película no quiere decir pues que no más adelante haga algo que no nos guste y tengamos que decir que sí nos encantó. No va a ser así, ¿no? Pero no vean el video como si fuera película de Buster Keaton. Aquí ya seguro lo adelantaron. Ay, ya me aburrieron, viejos lesbianos. Así. Pero digo, sobre todo que generen un criterio propio, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante porque a partir de este criterio, pues podemos apreciar mucho más estas cosas, ¿no? O sea, encontrarle su justa medida en el contexto de una época incluso, ¿no? Y además esta interpretación se va a dar de modos distintos, pues pasando los años, uno también cambia, ¿no? En fin, esa es la... Y tanto hemos hablado que ahorita saliendo se me antojó volverla a ver. Así ya hasta me la antojé. Vámonos a ver al Palacio Así Chino. Así. Estamos a unas cuadras de Muchas un cine. gracias. Todo listo. Muchas gracias a ustedes. No, hombre, No, un gusto. gracias a ustedes y como bien se dieron cuenta, sí explicamos el final de El Faro. Exactamente. Un gran momento poder comenzar con un muy buen tema este año. Agradecemos como siempre a la librería Jorge Cuesta. Ahora estamos desde la oficina de Max Ramos. Muchas gracias a Max. Vengan a la librería Jorge Cuesta, Liverpool Que nada les 12. cueste. Una gran librería, aquí pueden encontrar de todo. Busquen libros marítimos. Aquí están. Sí, hasta la sirenita. Hasta la encontramos. sirenita. Y pues nos estaremos viendo la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias. Nos vemos en el cine, seguramente. Hasta luego.